Saludos a todos. Estaremos estudiando brevemente acerca de la fe. La Biblia nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es necesaria para la salvación del hombre, pues la Escritura también declara que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Por esa razón nosotros necesitamos entender qué es la fe para que podamos alcanzar la salvación. ¿Qué es la fe? En primer lugar, la fe no es un sentimiento. Mucha gente piensa que si no sienten nada fuerte en su interior, algo así como una emoción fuerte en su corazón, entonces dicen no tener fe. Pero la fe no es un sentir algo en nuestro interior. La palabra fe viene del griego pistis y es una firme persuasión, una convicción basada en lo oído. Así pues, lejos de ser un sentimiento, la fe es el estar plenamente convencido, es confianza plena. En segundo lugar, es importante que notemos el origen de la fe. Según la definición, la palabra fe es una convicción basada en lo oído. Por lo tanto, es importante que nosotros descubramos cuál es la base y origen de nuestra fe. Mucha gente dice tener fe, pero su fe está basada quizás en tradiciones enseñadas por los hombres a través de los siglos, o basan su fe en sus consideraciones personales. Es cierto que la fe es esencial para agradar a Dios, según leímos en Hebreos 11:6. Pero no toda clase de fe agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es aquella que tiene como base y origen lo que Dios ha dicho en su palabra. Leemos en Romanos 10:17 de la siguiente manera: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Según este texto, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios da origen a la fe y se convierte en la prueba o evidencia de la fe, es decir, en la base de lo que uno cree. Tomemos, por ejemplo, para ilustrar el punto, Hebreos 11:7, que dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios advirtió a Noé del diluvio que él traería sobre toda la tierra. No había ninguna prueba física o científica que le demostrara a Noé que tal acontecimiento podría darse. Además, las cosas de las que Dios le habló a Noé eran cosas que aún no se veían. Así que lo único que Noé tenía era lo que Dios, por su palabra, había dicho. No tenía pruebas de que tal cosa pudiera suceder, pero aún así Noé creyó a Dios. Estaba firmemente persuadido que lo que Dios había dicho, así sería. Por eso hizo todo conforme a lo que Dios le mandó y con temor reverente preparó el arca en la que él y su familia se salvaran. Eso es tener fe. Creer a lo que Dios ha dicho en su palabra es estar firmemente persuadidos de que es la verdad. De lo contrario, tal fe será una fe vana y no agradará a Dios, puesto que no está creyendo a Dios, sino a algo que es diferente a lo que Él ha dicho en su palabra. En tercer lugar, la fe debe ser una fe viva. La fe verdadera empieza
por la receptividad nuestra al Evangelio, es decir, cuando estamos dispuestos a escuchar el Evangelio de Cristo. Entonces sigue el asentimiento mental, es decir, que después de oír lo que el Evangelio enseña, estamos de acuerdo en que es verdad, y luego de aceptar que lo que hemos oído de la palabra de Dios es verdad, el paso siguiente sería hacer conforme a lo que Dios ha dicho, como en el caso de Noé. Él oyó, creyó e hizo conforme a lo que Dios le mandó. Esta es la clase de fe que a Dios le agrada. A esta fe se le llama una fe viva, porque obra obedientemente a lo que Dios ha dicho. Mas la fe sin obras es una fe muerta. Así enseña Santiago 2, 17 y 20 y 26. La fe viva es aquella fe que impulsa a obedecer a Dios, ya que se está plenamente convencido de que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. El hombre será salvo por fe, pero no por la fe sola, es decir, con solo creer, sino por la fe que obra obedientemente a lo que Dios dice en su palabra. El que dice tener fe en Dios, pero no le obedece, en verdad es considerado por Dios como un incrédulo. Así en Hebreos 3, 18 y 19 que dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios tuvo por incrédulo a los israelitas del Éxodo en el tiempo de Moisés por haber sido desobedientes. Es que el que no obedece a Dios no tiene fe en la palabra del Señor. Cristo es Salvador del que le obedece, como leemos en Hebreos 5:9. Y en cuarto lugar, la fe debe estar puesta en algo o en alguien. En este caso, debe estar puesta en primer lugar en Jesucristo. Juan 3:16, la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, debe estar puesta en el poder de Dios. Primera a los Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en tercer lugar, nuestra fe debe estar basada en el Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición.